Hola chicos y chicas de tercero y cuarto, bienvenidos de nuevo a otra etapa de la historia. Ahora nos encontramos en la Edad Antigua, que es la que sigue de la prehistoria. ¿Hace cuántos años que comenzó la Edad Antigua? Hace 5.520 años. Y fue gracias a la invención de la escritura. Hoy vamos a conocer diferentes pueblos que estuvieron viviendo en nuestra península ibérica, es decir, en España. Algunos de esos pueblos que vamos a conocer hoy y sus costumbres y cómo vivían son los íberos, los celtas, los griegos, los fenicios y los cartagineses. Aunque sé que hay uno de estos pueblos que ya conocéis de sobra, ¿verdad? Que son los griegos, de los cuales hemos aprendido muchísimo con nuestro proyecto de las Olimpiadas. En el año 1000 a.C. llegaron dos pueblos a nuestra península ibérica, los íberos y los celtas. Los íberos invadieron el sur de la península ibérica. Vivían en poblados amurallados, los cuales construían en zonas elevadas para facilitar su defensa. También sus casas eran rectangulares y se alineaban formando lo que conocemos como calles. Los íberos se organizaban en tribus y además también tenía un rey el cual les gobernaba. ¿Y a qué se dedicaban? Pues sobre todo a la agricultura, a la ganadería y también eran artesanos. Algo de destacar de los íberos es que sí que conocían la escritura y tenían su propia moneda. Como he comentado anteriormente, los íberos ocuparon el sur de la península ibérica. En cambio, los celtas ocuparon el norte y el centro de la península ibérica. Vivían en pueblos amurallados, llamados castros. Dentro de estos castros, las casas, a diferencia de los íberos, eran circulares y estaban colocadas de manera desordenada. Y también vivían en tribus y se organizaban así. ¿Y a qué se dedicaban los celtas? Sobre todo a la ganadería y también algo de destacar de los celtas es que fabricaban objetos de hierro y bronce para sus guerreros. ¿Queréis conocer cómo vestían los guerreros? Aquí podemos conocer a un guerrero celta, con su lanza, su casco, su espada, su escudo y su hacha. Hay que decir también de los celtas que desconocían la escritura y no tenían moneda propia. Aquí os muestro un mapa de la península ibérica, donde podemos ver qué territorio ocupaba el pueblo celta, que es el de color amarillo, y qué parte de la península ibérica ocupaba el pueblo de los íberos. Otro de los pueblos que invadió la península ibérica fueron los griegos. De ellos conocemos varias cosas, como por ejemplo que vivían en polis, las cuales eran pequeñas ciudades independientes, y cada polis tenía sus gobernantes, sus leyes y su ejército. Las principales polis fueron Atenas y Esparta. También de los griegos tenemos que destacar la democracia. Además, los griegos, como podemos ver en el mapa, las zonas que invadieron de la península ibérica son ciudades que actualmente conocemos con el nombre de Sagunto o Denia. ¿Cómo se vivía en esas colonias griegas, es decir, en esas polis griegas? Pues hay que destacar el Acrópolis, el cual eran las zonas en las que se situaban los edificios más importantes, como por ejemplo los templos, y el Ágora, que era la plaza donde se organizaba el mercado y se reunían los ciudadanos para pensar o debatir. Además de los griegos, por el mar Mediterráneo también llegaron a la península otros pueblos, como por ejemplo los fenicios, los cuales vinieron por la costa mediterránea desde Asia y se instalaron en las costas andaluzas. Se organizaban en ciudades independientes y eran grandes navegantes y comerciantes. Algo de destacar muy importante de los fenicios es que nuestro alfabeto lo hemos heredado de ellos. Y por último, los cartagineses. Estos llegaron del norte de África y se instalaron en las antiguas colonias fenicias hace 2300 años. Los cartagineses se dedicaban a elaborar collares, amuletos o vasijas, es decir, eran artesanos, pero también era un pueblo guerrero. Este pueblo se enfrentó a los romanos, pero eso lo veremos en los siguientes vídeos.
En este mapa podéis ver dónde se instalaron los fenicios, que ya hemos dicho que fue en la costa de Andalucía, en ciudades como Cádiz, Málaga, Almuñécar, que son los nombres con los que los conocemos actualmente. Después aparecieron los cartagineses, que si os recuerdo que provenían del norte de África. Estos hicieron colonias en ciudades que actualmente conocemos con el nombre de Cartagena e Ibiza. Bien, ya nos hemos adentrado un poquito más en la etapa de la Edad Antigua, donde hemos conocido diferentes pueblos que estuvieron en nuestra península ibérica. En el siguiente vídeo terminaremos con la Edad Antigua, conociendo la época romana.